acerca de cómo, de qué manera nosotros como socios podemos ayudar a la gente, conociéndonos, informándonos de padecimientos, por ejemplo, el cáncer, que es una enfermedad crónico-degenerativa, ¿sí? Así se llama, crónico-degenerativa, que está afectando a muchísima gente, ¿sí? Y que nosotros a lo mejor con nuestro granito de arena podemos contribuir, ¿sí? A que esto, bueno, no se siga extendiendo de manera considerable, ¿sí? A que tenga la gente una esperanza de vida, ¿ok? Pero para eso necesitamos saber cómo se desarrolla, cuál es el origen y cómo podemos prevenirlo, ¿no? Pues nos acompaña, como siempre, nuestro doctor favorito, el doctor Jaime. Sí, no es porque sea mi sobrino, pero es uno de los mejores médicos que conozco realmente. Él habla siempre desde el corazón. Él se apasiona mucho por los temas desde muy pequeño, se ha apasionado mucho por la parte de la naturaleza, los animales, el cuidado de los seres vivos, ¿no? Ahora se hace médico, ¿no? Y ahora se apasiona más, ¿sí? Por, obviamente, el cuidado de los seres humanos, ¿no? Entonces, pues, ¿quién mejor que el doctor para explicarnos este súper tema que es el cáncer? Y bueno, pues, le damos la palabra al doctor. Pues, buenas noches a todos. El día de hoy les voy a hablar de un tema áspero, un tema muy difícil, muy complicado para muchas personas, y considero que es uno de los temas más importantes para todos los que están aquí con nosotros en esta gran familia, porque el cáncer, más que respuestas, siempre da dudas. Realmente es muy difícil, hasta sintetizar todo lo que les voy a explicar, es muy difícil. Hablar de cáncer para empezar, es una especialidad en el área de medicina, la oncología. Tengo que desglosarlo y sintetizarlo lo más simple para que puedan entender todo el cáncer. Y les garantizo que si me prestan atención, no van a tener ninguna duda de qué es el cáncer, cómo lo ocasiona, qué está ocurriendo, qué nos está pasando y cómo llegamos al punto en el cual estamos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comenzar entonces con este tema, que es el cáncer. Hay una frase que me gusta, que se le atribuye a Mark Twain, que dice: nosotros creamos a nuestros propios demonios. Se le atribuye originalmente a Mark Twain. Realmente no se sabe quién dijo a ciencia cierta esta frase, pero me gusta mucho porque va de la mano con el tema de cáncer, y ahorita vamos a entender el porqué. El cáncer se ha vuelto mediático, muy famoso. Prácticamente todos los días, en Facebook, en las redes sociales, en internet, en las noticias, en la tele, alguien menciona la palabra cáncer. Encuentran la cura para el cáncer, ya tienen los científicos la cura para el cáncer. Todo el tiempo las fake news, todos los días los bombardean de tratamientos innovadores, curas mágicas, curas milagrosas. No hay un día que no lo lean. Se ha vuelto muy famoso, pues nuestros artistas en Hollywood lo han hecho también muy famoso, nuestras eminencias religiosas también. ¿Por qué? Porque ya se ha vuelto realmente un problema mundial que todo el mundo deberíamos estarle prestando atención a lo que está ocurriendo a nivel global. Primera pregunta entonces, en esta plática, para que realmente yo pueda ver que ustedes están aprovechando la información, va a ser una plática muy dinámica. Le voy a dar la libertad de preguntarles a quien quiera. Primero, pregunta para todos: ¿el cáncer es nuevo o siempre ha estado con nosotros? Siempre. El primer fósil que se encontró con cáncer, de los primeros, era un osteosarcoma, un cáncer de hueso. Prácticamente se calculó que tiene 1.7 millones de años de antigüedad. Desde los primeros primates, no éramos ni seres humanos como tal. Ya se tiene registros en los fósiles del cáncer. ¿Cuándo aparece con nosotros? Bueno, el primer registro médico del cáncer es gracias al papiro de Edwin Smith con los egipcios. Los médicos egipcios fueron los primeros que empezaron a combatir y a buscar una solución a esa enfermedad. Estaban muriendo las mujeres y los hombres en el antiguo Egipto y tenían que buscar una solución. Siglos después, con los griegos, va a ser Hipócrates quien le va a acuñar este término. Carcinos, cáncer, úlcera maligna, la forma de cangrejo, debido al cáncer de mama que se comía a las mujeres, prácticamente por la forma. Él le va a poner esta palabra, y a partir de aquí
gracias a los griegos y a este doctor Hipócrates, todos vamos a conocer lo que viene siendo el cáncer. El cáncer, entonces, ¿qué es? ¿Es una cosa o son varias cosas? Durante los siglos siguieron pasando los siglos en la historia humana. Para la Edad Media ya empezaron a hacer tratamientos para este grupo de enfermedades que no buscaban una respuesta, ¿no? Ya estábamos hablando de los primeros cirujanos que se dieron cuenta que si quitaban tumores la persona podía vivir. Empezaron a darse cuenta de estas anomalías que estaban presentes en varios países desde la Edad Antigua. Los médicos de la Edad Media a veces lo atribuían a demonios, a veces lo atribuían a hechicería. Ciencia cierta tampoco sabían qué ocasionaba estas enfermedades que aparecían en ricos y en pobres. El cáncer solo es de los humanos. No. No solo de los humanos, en todo el reino animal, incluso en el vegetal, hay ciertos indicios de cáncer. En este caso, una especie de fibropapilomatosis, que son unos tumores en las tortugas marinas. Actualmente ya el 94% de las tortugas marinas de la especie tortuga verde ya lo tienen debido al cambio climático. Eso ocurrió en solo 3 años. Nos estamos yendo muy rápido en otros temas, pero es importante que estemos siempre presentes del impacto que tenemos. Los animales y las plantas también tienen cáncer y hay indicios de cáncer en otras especies. Está más que documentado y claramente investigado. Ahora, ¿cuál es el motivo y la preocupación actual? ¿Qué pasó? Antes de que les explique y les desgloсе qué es el cáncer, tenemos que entender el bombardeo mediático que le han hecho todos los medios a ustedes. Impresionante, una saturación de cáncer que todo el mundo tiene, que ya ni siquiera saben qué es el cáncer, ya ni entienden qué está pasando. Realmente todo comenzó hace algunas décadas, cuando los doctores en diferentes lugares del mundo, en Europa, en América, empezaron a notar algo interesante. El cáncer empezó a aumentar en todas las poblaciones humanas. Uno a uno caíamos de la gracia de Dios. Uno a uno los diferentes tipos de cáncer, llámese cáncer de próstata, cáncer de seno, leucemias, que es el cáncer de sanguíneos, empezaron a aumentar. Y los doctores en diferentes lugares del mundo empezaron a decir, oigan, algo está pasando, algo cambió en los últimos 50 años, que dejamos o empezamos a hacer, algo cambió, que hay que buscarle qué está pasando, hay que buscarle una respuesta a esto. El cáncer entonces empezó a disparar. Actualmente, 14.1 millones de casos nuevos de cáncer cada año han vuelto a este padecimiento de enfermedades, prácticamente un problema de salud pública a nivel mundial. Es una pandemia lo que está ocurriendo ahorita. ¿A qué grado es? 13 de cada 100 muertes a nivel mundial, 13 van a ser por un tipo de cáncer. A esa catástrofe hemos llegado actualmente. No va a haber una familia que no tenga cáncer si esto continúa así. Los cánceres en el mundo no solo están aumentando, sino que ahora ya tenemos un registro mundial de qué está pasando. En esta inmensa guerra que está ocurriendo, ya podemos darnos un panorama con todos los datos, montañas de datos que ya tenemos para evaluar la crisis que estamos teniendo por el cáncer. Si se dan cuenta, hay algo muy interesante. Por lo general, algunos países o los países del primer mundo están teniendo principalmente brotes grandes de cáncer de diferentes tipos, a diferencia de los países del tercer mundo que están resignados en América Latina y en África. ¿Por qué? ¿Qué tienen de diferentes los del primer mundo con los del tercer mundo? Más adelante veremos las respuestas a estos tipos de cáncer. ¿Cómo va el pronóstico? Pues el pronóstico no solo va mal, el pronóstico es una hecatombe, una catástrofe que nos viene encima. El cáncer para el 2030 aumentará un 75% a nivel mundial. Datos de la misma OMS estima que para el 2050 un 30%, hasta el 50%, perdón, de la población mundial va a tener o tendrá algún tipo de cáncer. Una catástrofe lo que viene. Y no podemos detener esa catástrofe. Solo podemos prepararnos para el evento que va a ocurrir y lo vamos a vivir la mayoría en el lapso de nuestras vidas. Ya sabemos entonces qué está pasando y ya sabemos que es un problema a nivel mundial. ¿México cómo está? Pues México de hecho está registrando lo mismo.
prácticamente desde los años 50 hasta el 2019, los cánceres en nuestro país igual se están incrementando. A nivel nacional, de hecho, podemos tener un registro, por este caso los tumores malignos en las mujeres, cómo están incrementándose drásticamente. Son solo las mujeres las que están incrementando el cáncer, también los hombres. La tasa de cáncer de próstata se ha disparado. De hecho, es alarmante ya el registro de cáncer en los hombres. Y no solo los hombres y las mujeres. De hecho, los niños ahora están presentando tasas muy grandes de cáncer. El cáncer que está arrasando con los niños son las leucemias. La leucemia linfoide es el principal cáncer. Como podrán ver, representa el 41% de los niños que tienen cáncer o algún tipo de cáncer. Entonces, como podemos ver, el cáncer está golpeando a las mujeres, el cáncer está golpeando a los hombres y el cáncer está golpeando a los niños. Está golpeando no solo a Canadá, a Estados Unidos, está golpeando a Sudáfrica, a China, a México. El problema es mundial. ¿Qué cambiamos? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a esto? Yucatán nos está yendo de mal en peor. Han sentido el cambio climático en esas últimas semanas. Cada vez hay más calor y va a haber más calor los próximos años. O sea que si no les gusta el calor, pues les tengo malas noticias, que no solo va a ser el calor. El cáncer de piel, según el Centro Dermatológico del Estado, se está disparando en Yucatán. También es un nuevo registro, como no se había visto. Los principales cánceres que están afectando a la piel, en este caso solo menciona el cáncer vasocelular, que es uno de los más agresivos y está afectando a todos. Yucatán también está cambiando de color con el cáncer. Solo del cáncer de piel ya empezó a pintar todo el estado, a elevar nuestras tasas. Gracias al cáncer, hay mucha desesperación entonces. La gente tiene miedo. La gente ya ve que es un problema. La gente está haciendo lo que sea con tal de que no le dé cáncer. Y si ya le dio, hacen lo que sea para curarse. Es una naturaleza humana. Yo lo haría, todos lo vamos a hacer si nos llega a pasar esto. Y lo más probable es que nos pase, como mencioné, a uno de cada familia que tenemos. Y si hay alguien en nuestra familia con cáncer, hay muchas probabilidades de que hayan 2, 3 o 4. Vamos entonces a explicar qué es el cáncer. Para empezar, el cáncer no es una cosa. Se le llama popularmente a cáncer a un grupo de más de 200 tipos de enfermedades. ¿Qué es en sí? Un conjunto de enfermedades relacionadas donde se observa un ¿qué? Proceso descontrolado de proliferación celular. Esa es la definición más sencilla que ustedes pueden llevarse. En pocas palabras, una célula, algo pasó, empieza a crecer. Cáncer. Para entender entonces esto, hay que ser más específicos. Hay células normales y hay células cancerosas. ¿Cómo llegamos a las células cancerosas? Bueno, para empezar tenemos que entender que el cáncer es genético. Todos los cánceres que ustedes han escuchado, han visto, desde cirrosis hepática hasta leucemias, todos son genéticos. Un error en el ADN celular de cada célula de ustedes los hace propensos a tener cáncer. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo pasa eso? Les tengo que mostrar nada más esto. Normalmente todos tienen células que se dividen en sus órganos, en sus tejidos, todo el tiempo, durante toda su vida. Cuando a veces algún estímulo fuerte, un golpe, una enfermedad, químicos, radiación, el sol, la alergia, la vejez, provocan que haya un daño celular, el cuerpo tiene un mecanismo maravilloso que hace que esta célula se destruya. Esto se llama apoptosis. Una maravilla. Entonces, no debe haber errores. Algo pasa en las células, que esa célula que debió morir, no muere, por una mutación en su ADN, y empieza a mutar, y a mutar, y a mutar, y a mutar, hasta que se vuelve una célula cancerosa. Una vez alguien me dijo, doctor, ¿eso quiere decir que todos tenemos células cancerosas en nuestro cuerpo? Potencialmente todos, todo el tiempo tienen células cancerosas en el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Que necesitan un detonante, un estímulo. En este momento, ustedes pueden tener cáncer y no lo saben, no lo están sintiendo. Pueden tener células cancerosas, claro. No hay forma de saberlo. Para que vean qué tan
escalofriante es el tema para algunos. No es de la noche a la mañana. Empieza a cambiar las células, empieza a mutar para llegar al cáncer. Estas anormalidades empiezan a dar en los tejidos. Primero se ven en los tejidos, empiezan a reproducirse las células, como dije, en descontrol. Una vez que empiezan a aumentar los tejidos de tamaño, se va a ocasionar un tumor. ¿Todos los tumores son malos? No, hasta eso. Hay tumores buenos y hay tumores malos. ¿Cuál es el problema de los tumores? Conforme ya aumentaron las células de tamaño, como la imagen pasada, después ya se forma un tumor. Pero los tumores empiezan a generar su propio sistema vascular, empiezan a robar arterias y venas para que ellos crezcan. Angiogénesis. Y empiezan a crecer, y a crecer, y a crecer. Hay muchos tumores. Hay tumores benignos que son gigantes, por lo generalmente las mujeres los tienen en los ovarios, simplemente se quitan y problema resuelto. ¿Qué pasa entonces con los tumores que no son buenos? Los tumores malignos tienen algo que los diferencia. Empiezan no solo a crecer descontroladamente, sino que empiezan a invadir y a atacar y a cambiar todas las células con las que él toca. Imaginemos que yo soy un tumor maligno y cada uno de ustedes es un órgano diferente. Yo voy a tocar a Cecilia, que ella es el hígado. Ya se volvió una célula cancerosa. Ella va a tocar a otro y se va a volver cáncer. A este proceso después lo vamos a conocer con otro nombre. Las neoplasias, entonces los cánceres, ya sabemos, tumores buenos, no hay problema. Están delimitados, se encapsulan, solo van a estar creciendo, creciendo, creciendo. ¿Cuándo se quitan, doctor? Depende de la persona. Si tienes un tumor bueno, pero tienes en tu garganta, pues obviamente te lo tiene que quitar porque no vas a poder respirar. Las mujeres, doctor, te llenan tumores, pero no siente dolor, no pasa nada. Doctor, ya tengo mucho dolor, no los aguanto, estoy teniendo mucho sangrado. El tumor sí. Todos los tumores malignos, por definición, se quitan. Aunque sea un micromilímetro, todos por definición se quitan. ¿Recuerdan lo que les expliqué hace rato de los tumores? Cuando el cáncer empieza a invadir el sistema linfático, el sistema arterioso, el sistema venoso, esas células obviamente están circulando y se desprenden. Y cuando toca a otro órgano y empieza a tocar, esto, los doctores, es nuestro mayor temor del cáncer. A esto lo conocemos como metástasis. Es la expansión del cáncer. El cáncer puede tocar cualquier parte del cuerpo. La metástasis se da muy rápido, obviamente depende del cáncer. Lógico. El cáncer que más rápido hace metástasis son los cánceres de la sangre, por obviedad. La leucemia, imagínate, si el cáncer está en tu sangre y tu sangre no circula, pues circula en todo tu cuerpo, es muy obvio porque avanzan y son tan agudas, tan agresivas. Hay otros tipos de cánceres. Entonces, en pocas palabras, el cáncer es no una enfermedad, es un grupo de enfermedades que popularmente le hemos dicho a la gente para que no se nos revuelvan. Díganle cáncer a todo, pero en realidad son un grupo de enfermedades, una familia de enfermedades. ¿Cuántos tipos hay? Más de 200 tipos de cáncer descubiertos y cada día hay más. Prácticamente todos los tejidos del cuerpo les puede dar cáncer. Cáncer de ojo, cáncer de lengua, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de mama, cáncer de piel. Todos los órganos, todos los tejidos son y del corazón. La metástasis también afecta al miocardio, que es un músculo. A todos. Nadie se salva del cáncer. Hay tumores en la grasa, como los lipomas, que son benignos, tumores de grasa, y son la grasa. Los hemangiomas, que son del sistema circulatorio, las arterias y las venas se vuelven hemangiomas. Son benignos también, pero a lo que voy, todo en tu cuerpo te puede dar cáncer. Lo único que no puede dar cáncer son las células muertas, la queratina del cabello y las uñas. Todo lo demás te da cáncer. Pero por eso es que ya están muertos. Y aquí viene la causa multifactorial. Y aquí es donde nos vamos a centrar y es muy importante esto. Nos empezamos a dar cuenta de los doctores, no solo de que el cáncer se está disparando en todo el mundo, y en los niños, y las mujeres, y en los hombres. Nos dimos cuenta de algo muy curioso. Hay grupos de edades y hay grupos de personas que tienen más probabilidades de tener cáncer. ¿Por qué? ¿Qué hacía de especial a uno y de no tan especial a otro? ¿De qué dependía esa suerte? No era suerte, había explicación. Toda en medicina tiene explicación.
¿Qué era? Nos costó mucho entender, décadas entender, que el cáncer es un problema multifactorial. Como su nombre lo dice, hay muchas causas que te pueden dar algún tipo de cáncer. Virus o bacterias pueden dar cáncer, claro. Algunos, el virus del papiloma, por ejemplo, en las mujeres da cáncer cervicouterino. Sustancias químicas, más que claro, tabaco, alcohol, gas mostaza, todos los que trabajan en talleres, minería. Las radiaciones, es muy más que obvio, la radiación causa mutaciones en el ADN. La herencia, hay cánceres que están determinados por patrones genéticos. Si la abuelita tuvo cáncer de mama, la hija tiene cáncer de mama, hay una gran probabilidad que la hija y que la nieta tengan cáncer de mama. La herencia es un factor claro. La dieta, que es ahí donde empiezan a caer todos. La gente nunca se imaginó que la dieta pueda causar cáncer. El año pasado la OMS hizo uno de los comunicados más impactantes, diría yo, de la humanidad, porque admitió finalmente que la dieta está provocando un incremento en el cáncer de colon. ¿Qué dieta? Prácticamente carnes rojas, embutidos, está aumentando en un 30 a un 40%, varían realmente cuánto, pero está aumentando el cáncer de colon. Tardamos mucho en que la industria alimentaria lo admitiera. Y finalmente, las hormonas y todo el show hormonal que ahorita está ocurriendo. No solo eso, el cáncer también varía según el país. América, por ejemplo, el cáncer de próstata es el rey en los varones. Se los está llevando a todos los varones, se los está llevando. ¿Ven el color rosado? Bueno, esto, si alguien ubica África, aquí hay VIH desenfrenadísimo. El sarcoma de Kaposi es característico de los pacientes con VIH. ¿Les gusta la serie Chernobyl? ¿Alguien la ha visto? Bueno, ¿ven este puntito amarillo? Al lado de Ucrania, todos los que escaparon de Chernobyl ahorita están teniendo leucemias. La radiación de 1986, un error de Chernobyl, como sabrán, provocó esto. Cáncer de pulmón, pues suena muy lógico si es la India o China, ¿no? Niveles todavía peores de contaminación en comparación con nosotros. Entonces, todo tiene explicación. El colorido de nuestro cáncer mundial realmente tiene una explicación. Pero habría que ver el problema. Habrá que, si no uno por uno, sino ver el panorama completo para entender la crisis que está pasando. Los agentes contaminantes y el cambio climático y la contaminación tienen efectos sobre el cáncer. Por supuesto, España ha sido de los primeros que lo reportaron, que las industrias estaban teniendo una correlación con cáncer. Mientras más industrias agroquímicas, más aumentaba el porcentaje de cáncer. México lo demostró, hace años que lo demostró. Y aún así, hacemos caso omiso de la información. Ya hay bastante correlación entre nuestras ciudades y el cáncer. En el caso de las mujeres, con el cáncer de mama, también hay una correlación más que clara. No hay duda, es un problema multifactorial. Desde la contaminación, desde lo que ustedes comen, desde las drogas y el abuso, está ocasionando cáncer. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdan que les mostré cómo hubo un pico mundial que afecta principalmente, recuerdan las primeras diapositivas, a los países del primer mundo? Si ellos son mejores que nosotros, en teoría, ¿no? ¿Por qué a ellos les está pegando el cáncer? Y ahí no les dije, ¿qué cáncer les está pegando a ellos? Les está pegando cánceres directamente relacionados con la alimentación. Resultó que algo cambió a nivel mundial. Esta semana, una noticia buena, hay más gente obesa que gente con hambre y desnutrición en el mundo. Esta semana la UNICEF y la OMS llegaron a esa noticia. Ya le dimos la vuelta a una balanza que nos tardó como 4.000, 3.000 años de historia humana en darle esta vuelta. ¿Qué pasó entonces? Pues la simple explicación. Más obesidad. Aparecieron todos los cánceres asociados con la obesidad y el sobrepeso. Muchos cánceres están directamente correlacionados con el peso, con la grasa corporal, con los adipocitos, con la diabetes. Ahora sí ya tiene explicación. Si la población entonces, si había una clara correlación entre obesidad y cáncer, pues nos lo hubiesen dicho antes, ¿no? Ahorita que ya tenemos a un 60, un 70% del planeta gordito, ¿qué creen que pasó? Pues el cáncer aumentó.
La obesidad de México es una pandemia, diría yo, no una epidemia, es una pandemia porque es mundial. Si el 70% de la población adulta ya tiene obesidad, ¿qué creen que les va a pasar? En 10, 15 años. Por pura lógica, no necesitan ser ni científicos ni médicos para entender algo que les va a ocurrir. Va a haber cáncer y se va a disparar en México. Y si México es el primer lugar mundial en obesidad en niños, como cultura general es importante saber que también hay muchos virus, en este caso la hepatitis B y el virus de papiloma, que están correlacionados con cáncer. Hepatitis, obviamente, cirrosis, la cirrosis hepática, popularmente conocida, es el cáncer de hígado. La leucemia es el cáncer de la sangre. ¿Por qué no la definimos como cáncer de la sangre? Porque en la sangre hay un montón de células, de plaquetas, de linfocitos, y cada línea celular tiene su cáncer específico. Por eso abarcamos leucemias englobamos. ¿Qué podemos hacer? Se volvió muy famosa Angelina Jolie hace unos años, porque gracias a la genética y cómo ha avanzado, a este le llamamos el efecto Angelina. Ella, en el dinero, fue y dijo, quiero ver qué probabilidades tengo de tener cáncer. Algunos cánceres están íntimamente relacionados con la genética, ¿recuerdan? En este caso, ella demostró que tenía el gen BRCA1 en el año 2013. En pocas palabras, tenía como un 85 al 95% de probabilidad de que en el 2014, 2015 le hubiera dado cáncer. ¿Qué creen que hizo? Cáncer de seno. ¿Qué lo hizo? Si estoy viendo la evidencia y veo el riesgo, veo el problema que me viene, no lo dudo. Gracias a ella, miles de mujeres que tenían la posibilidad de hacerlo, se hicieron una prueba genética y se los quitaron. Por eso está soportada en la revista Time una acción tan sencilla, que es la prevención. Como ya sabemos entonces, le dicen, ¿qué causa el cáncer? Ya no será tan fantasioso ahorita que ya se los voy desglosando. Mira lo poco. Si ustedes salen mucho tiempo ahorita con la radiación solar que hay una probabilidad que les dé cáncer de piel, por supuesto. Si ustedes están comiendo demasiadas carnes rojas y embutidos, hay cáncer de colon, cáncer de estómago, por supuesto. Si ustedes están tomando mucho alcohol y están fumando mucho cigarro, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, ya lo saben, desde hace décadas que se sabe esto. El problema es que ahorita la población está gordita. Todavía más probabilidades de tener cáncer. Entonces, ¿quiénes son realmente los arquitectos de este problema? Nosotros. ¿Quiénes son los arquitectos de la solución? Pues nosotros. Si ya nos metimos en este problema, pues hay que solucionar el problema. ¿Cuándo comenzó la solución? ¿Creen que la solución comenzó con amor? Me hubiese gustado decir que la solución comenzó así. La solución comenzó de la peor cara de la humanidad. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aquí va a comenzar los tratamientos de cáncer. Mucha gente no sabe el beneficio, tristemente, de las guerras y el aporte impresionante que tuvieron a la medicina. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Kaiser alemán ocasionó la Primera Guerra Mundial y atacó a los aliados, usó gas mostaza para matarlos y envenenarlos. Durante esos años se descubrió que el gas mostaza, ¿cómo los mataba? Intoxicándolos, bla, 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 pero ¿cómo? Uno de los gas mostaza, uno de los químicos, a tus células simplemente las apagaba. Aplasia celular. Mataba todas las células. Tus huesos quedaban huecos, por así decirlo. Y así moría la gente. Estas van a ser las bases de la quimioterapia. Con la Segunda Guerra Mundial se perfeccionó esto. Y ahora, gracias a esto, tenemos los primeros fármacos quimioterápicos. Actualmente, solo conoce la mayoría de la población dos grandes pilares del tratamiento contra el cáncer. Ya sabemos que el cáncer es un incremento desmedido de las células, ya sabemos que afecta a todo el cuerpo, ya sabemos que hace tumores o metástasis. Bueno, ¿qué hacemos? Preguntaban todos, ¿no? Dos caminos. Gracias a los franceses, en este caso Marie Curie, que descubrió la radiación y el efecto terrible que tenía la radiación y murió de hecho de un cáncer por sus descubrimientos. Ella se ponía las probetas del radio, sus matas, esta maravillosa científica, no sabía que eso le iba a matar, murió de una anemia plástica, la primera muerte oficial por cáncer, por radiación, y no lo sabía, estaba descubriendo la radiación.
Lo vamos a descubrir 10 años después nosotros que eso que descubrió Manhattan. La radioterapia, como su nombre lo dice, es una máquina. ¿Han visto los rayos X? ¿Alguno le han tomado rayos X? Imagínense la misma cosa, nada más que en lugar de lanzar una fotografía, te concentra la radiación. Se la pueden poner para una parte específica y eso es la radioterapia. Mucha gente no sabe qué es radio, qué es química, incluso creen que es lo mismo. Son cosas totalmente diferentes y tienen efectos secundarios totalmente diferentes. Este pequeñín está siendo tratado por Gordon Isaac en el año 55 con un cáncer de ojo. No se me recuerda, es retinoblastoma. Este es un ejemplo de radioterapia. Inmensas cargas de radiación que le ponen al niño. La radiación en exceso le mata a todos, ¿estamos de acuerdo? Ese es el problema. Mata cáncer, pues sí las mata, las termina despedazando a nivel celular, pero también mata las células buenas. La quimioterapia, que son químicos que te pueden poner, en este caso un catéter, te van pasando los químicos radioactivos a tu cuerpo, hace lo mismo, mata, sí, funciona, mata las células, pero en el camino, en todos los efectos secundarios que las personas tienen, ¿qué empiezan a ver? Bajan de peso, dejan de tener células, en este caso se les cae el cabello, se les caen las uñas. Lo han visto en las personas con cáncer en fases avanzadas, empiezan a tener vómitos, no aguantan la comida y a veces termina siendo peor. A esto se le llama relación costo-beneficio. Hay partes del cáncer que ya ha avanzado tanto la metástasis que la radioterapia y la quimioterapia solo es paliativa, ya no se puede hacer nada, pero para que la persona ya deje de sentir dolor, la llenan de radiación.